Noticias de última hora, preste mucha atención. Daniel Noboa decreta nuevo estado de excepción para 6 provincias y un cantón. Fue expedido este martes, 2 de julio. El presidente Daniel Noboa expidió este martes, 2 de julio, un nuevo estado de excepción para las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de La Suay. El argumento del mandatario es grave conmoción interna y conflicto armado interno, este último ya contemplado en otro decreto en abril del 2024. No nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos otras alternativas, señaló la ministra Mónica Palencia ante la inconstitucionalidad del estado de excepción. La Corte Constitucional había declarado inconstitucional el decreto ejecutivo 275, que disponía el estado de excepción en varias provincias del país por la persistencia de un conflicto interno armado. Así lo resolvió la entidad por voto de mayoría y con el voto salvado de la jueza Carmen Corral el pasado jueves, 13 de junio. El artículo 1 del nuevo decreto establece que hay incremento de hostilidades, cometimientos de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados en esas localidades. En esas provincias se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio, que consistirá en la realización de inspecciones, allanamientos y las requisas correspondientes por parte de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para la ubicación, registro de lugares destinados a ocultarse las personas que pertenecen a grupos armados organizados. También se suspenden los derechos a la inviolabilidad de correspondencia, de asociación y de reunión. Se dispuso además las requisiciones de bienes a las que haya lugar para mantener la soberanía y la integridad. Además que se mantengan la movilización e intervención de Fuerzas Armadas y Policía. Para justificar el nuevo estado de excepción, en los considerandos se adjuntaron cifras sobre homicidios intencionales, tipo de arma utilizada, de violencia dirigida a menores de edad, tipo de violencia usada para los homicidios, y también se cita casos judiciales de connotación como metástasis, purga, plaga. El estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días. Esto, según el documento, para contar con el tiempo adecuado para que Fuerzas Armadas mantengan la soberanía y la integridad del Estado y la Policía Nacional en seguridad ciudadana, protección interna y orden público. Según la Presidencia de la República, el documento cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas, que elaboró un informe que concluyó que se ajusta al marco constitucional. En más noticias. Presentan solicitud de habeas corpus a favor de Jorge Glass para evitar un nuevo intento de suicidio. El juez que conoció la demanda aceptó a trámite la acción constitucional y convocó a una audiencia. El juez Patricio Vidal, de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, el lunes, 1 de julio aceptó a trámite una acción de habeas corpus presentada por la abogada Karen Begoña Gómez Subía con el propósito de que el exvicepresidente Jorge Glass salga de la cárcel La Roca, en Guayaquil, y sea trasladado a la casa de su madre para recibir atención médica adecuada, ya que el pasado 8 de abril intentó suicidarse y existe un alto riesgo de que vuelva a atentar contra su vida, según consta en la demanda. El motivo del recurso legal es que la integridad física y mental de Glass, desde su encarcelación el 6 de abril, se han venido deteriorando gradualmente. La acción constitucional fue interpuesta el viernes, 28 de junio, en contra de Luis Aldumbide, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, y Juan Carlos Larrea, Procurador General del Estado. La abogada Gómez Subía detalló en su petición que el 8 de abril, 2 días después de ser encarcelado tras su arresto en la Embajada de México, Jorge Glass intentó suicidarse dentro de su celda en la cárcel de La Roca. Ese día, dice el texto de la demanda, el ex segundo mandatario fue hallado inconsciente en su celda, por lo que fue llevado en ambulancia al Hospital Militar en Guayaquil, pero luego fue trasladado al Hospital Naval. Que a pesar de que tenía una precaria condición de salud física y mental, fue dado de alta y llevado de regreso a La Roca, sin haber recibido atención especializada psiquiátrica. Hoy conocemos que el exvicepresidente Jorge Glass, aquel 8 de abril de 2024, intentó quitarse la vida mediante una sobredosis de fármacos, apunta la demanda, y añade que con la historia clínica proporcionada a Glass por el Ministerio de Defensa, el 22 de mayo, se corrobora que el 8 de abril el ex segundo mandatario fue ingresado al Hospital Naval por intoxicación por benzodiazepinas, intoxicación aguda por sedantes y neumonía adquirida en la comunidad. También se cita un informe de valoración neuropsiquiátrica del 14 de junio que acredita el intento de suicidio de Glass y que concluye, entre otras cosas, que el estado mental actual del señor Jorge Glass es extremadamente grave y que será imposible que Glass reciba un tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico adecuado dentro de una cárcel. En el informe en referencia se describe cómo la salud psiquiátrica se ha ido deteriorando y la posibilidad de suicidio se ha ido incrementando desde su encarcelamiento en la cárcel La Roca, indica la demanda, en relación con la valoración neuropsiquiátrica.
La accionante insiste al juez en que, desde el encierro en La Roca, la condición psiquiátrica del exvicepresidente Jorge Glass se ha ido deteriorando, por lo cual intentó acabar con su vida el 8 de abril y que la posibilidad de que vuelva a intentar suicidarse es alta. Que, además, dentro de prisión es imposible que él reciba un tratamiento adecuado. Adicionalmente, señala que Glass padece de espondilitis anquilosante, que es una forma de artrosis crónica e incurable, enfermedad que requiere de atención médica especializada y de tratamiento de rehabilitación que la cárcel no puede solventar. Agrega que el medicamento que necesita el ex segundo mandatario debe ingerirlo de forma regular, pero que en la cárcel el suministro de su medicina ha tenido retrasos, agravando su salud. Por eso, sin más argumentos, Gómez Subía, mediante la acción de habeas corpus, solicita que se declare que las condiciones que tiene Glass en la cárcel conculcan, entre otros, su derecho a no ser torturado, tratado en forma cruel, inhumana o degradante. Por ello, la abogada pide al juez que disponga como medida de reparación el traslado inmediato de Jorge Glass al domicilio de su madre, con resguardo policial, para que los médicos de su confianza le brinden atención médica especializada y psiquiátrica que en la cárcel no puede recibir, con el fin de evitar que nuevos episodios de intento de suicidio, como el del 8 de abril, vuelvan a repetirse. Con esos antecedentes expuestos a favor del exvicepresidente, el juez Patricio Vidal aceptó a trámite la demanda y determinó que de la lectura de los hechos se infiere una presunta violación de derechos a la salud del detenido. Para resolver la demanda, el magistrado convocó a una audiencia telemática el miércoles, 3 de julio, a las 9. A la diligencia también fueron citados a participar el director y el psicólogo de la cárcel La Roca. Adicionalmente, el juez ordenó al Ministerio de Salud Pública que a través de los médicos de la cárcel se realicen exámenes y valoración médica a Jorge Glass y elaboren un informe de su estado de salud, el diagnóstico de sus enfermedades y cuál es el tratamiento a darse. En más noticias. En medio de cuestionamientos, arrancó este martes el segundo debate del proyecto de ley que agrupa las reformas de la consulta popular. Hay críticas sobre el incremento de penas. El Pleno de la Asamblea Nacional sesiona de forma virtual. Trata en segundo y definitivo debate el paquete de reformas que se derivan de la consulta popular. Este debate ha iniciado en medio de cuestionamientos, sin embargo, el presidente de la comisión multipartidista que se conformó para tratarlas ha defendido el trabajo que han realizado en esa mesa, incluso en contra de todas las críticas que se han dado alrededor del incremento de penas, incluso de la misma crítica y cuestionamiento que se dio por parte del presidente de la República, Daniel Noboa. Ha dicho que este texto es justamente el que envió el Ejecutivo. Escuchemos. De que hemos sido responsables con el encargo de la Asamblea. Debo defender la participación de todas y todos mis compañeros asambleístas que constituyeron esta comisión. Debo rechazar cualquier forma de expresión inexacta que haya incidido para poder, de alguna manera, desmejorar la situación que nosotros llegamos adelante. De parte de la Revolución Ciudadana, el principal cuestionamiento ha sido que el texto que ahora está puesto en consideración del Pleno y que se aprobó no corresponde al que fue tratado justamente en la comisión multipartidista. Sin embargo, el asambleísta Steven Ordóñez, afín al gobierno, ha defendido lo que este texto contiene. Escuchemos. Se votó por un texto que nadie, ni siquiera los que votaron a favor, tenían la certeza. ¿Y saben por qué? Porque jamás fue leído el contenido en detalle de la moción con las reformas que se plantearon distintas a las que se advierten en el informe que nos fue puesto en conocimiento en nuestros correos electrónicos. Aquí no es momento de hablar de proporcionalidad ni de dosimetría, porque yo no le puedo decir a una madre que ha perdido a su hijo por el terrorismo, por la delincuencia organizada, que vamos a aplicar la dosimetría o la proporcionalidad y que por eso no podemos incrementar todas las penas. Y continúa la audiencia de juicio por el asesinato del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Durante este cuarto día, Fiscalía ha llamado a rendir testimonio a varios agentes de policía que recabaron indicios en la escena del crimen. Así es, al momento Fiscalía ha presentado 48 de los 220 testigos que anunció para esta audiencia de juicio en contra de 5 personas por el asesinato al candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Durante este cuarto día de audiencia de juicio se han concentrado sus pruebas testimoniales y
y periciales en llamar a agentes de la policía que participaron tanto en los allanamientos como que elaboraron distintos peritajes a lo largo de esta causa. Por ejemplo, se llamó al analista de la DINASED, Alejandro Puertas, quien fue el encargado de realizar 3 partes de llamadas telefónicas. Analizó, según dijo, 8,000 llamadas telefónicas que involucran a los procesados con esta causa, que permiten una triangulación tanto de la escena del crimen como de los sectores donde se realizaron los posteriores allanamientos. También se logró escuchar al perito Alejandro Tamayo, quien fue el encargado de realizar el análisis técnico ocular de 7 escenas, entre ellas la escena del crimen, es decir, los exteriores del Coliseo del Colegio Anderson, donde dijo se logró recabar, por ejemplo, 46 vainas percutidas, 6 balas deformadas, 2 armas de fuego, un vehículo doble cabina y también un rastro parcial dactilar. Lo que se ha dicho es que se espera que ya se concluya con estos testimonios entre el jueves y viernes para posteriormente ya escuchar los alegatos de cierre y que el tribunal pueda marcharse a deliberar si sentencia o no a estos 5 procesados por el delito de asesinato. Pues recordemos que según Fiscalía, el autor de aquello fue el señor Carlos Angulo Lara, alias Invisible. La fiscal Ana Hidalgo lo que dice es que esta persona fue la encargada de dar la orden de disparar en contra del candidato, inclusive al interior de la cárcel, esto a través de una llamada telefónica. Estas 5 personas podrían recibir una pena de 22 a 26 años. Ahora les contamos que Henry Cucalón confirma su candidatura presidencial para las elecciones del 2025 y mantiene conversaciones con los movimientos Construye, Suma y Avanza. El tablero preelectoral se presenta con 10 precandidatos para los comicios. A 2 meses y 10 días de que el Consejo Nacional Electoral inicie las inscripciones de candidaturas para la presidencia, siguen apareciendo más nombres de quienes aspiran llegar a Carondelet. Uno de ellos, el de Henry Cucalón, quien tras varias conversaciones con Construye afirma haber tomado ya una decisión. Hay mi legítima aspiración de ser el primer servidor de la República. Los diálogos con Construye han sido positivos. Consideramos que podemos juntos construir una propuesta de país. El ahora precandidato también de mano de Construye, movimiento de la exministra de Gobierno de Paula Romo, ser la tercera vía. Una alternativa democrática al país, una real tercera vía, alejada de cualquier tipo de dogmatismos, fundamentalismos y personalismos. En cuanto al apoyo por parte de otras organizaciones, indica que mantiene diálogos avanzados con Suma y Avanza, movimientos que apoyaron en las anteriores elecciones a Otto Sonnenholzner. Todavía falta algún tiempo. Las primarias, donde las organizaciones políticas muestran a sus candidatos y son nominados y confirmados, serán en un mes. Así que estamos a tiempo de seguir profundizando las negociaciones. Cucalón se convierte en el 10º nombre que ingresa a la carrera preelectoral que se va armando con movimientos variopintos y rostros ya conocidos. De acuerdo con el calendario electoral, los procesos de democracia interna se cumplirán del 3 al 17 de agosto y desde el 12 hasta el 2 de octubre será la inscripción de candidaturas.